dar cuenta, que la va a dar entonces nuestra secretaria. Tiene la palabra, señora secretaria. Y se han recibido 6 oficios de respuesta que estaban pendientes del Hospital Sotero del Río, del Hospital Las Higueras, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2 de cada uno. Una solicitud de audiencia al Movimiento Integración y Liberación Homosexual, móvil, de manera de están pidiendo para contribuir al trabajo de la comisión y ampliar conocimientos, perspectivas y miradas. Una comunicación del señor, son 4 comunicaciones del señor Roberto Astauruaga Briceño, que es abogado de Comunidad y Justicia. En una remite informes sobre la cuestión de trans para una comprensión integral del debate, elaborado por el área de investigación de esa corporación, esperando que sea de utilidad para el trabajo de la comisión. Otra que remite 2 minutos para cooperar en el trabajo de la comisión, una sobre la recopilación de evidencias respecto a la realidad de la terapia hormonal transafirmativa a menores de edad en la red de salud pública, y otra sobre las vulneraciones a los padres resistentes a los tratamientos transafirmativos aplicados a sus hijos. Otra remite una presentación, una copia de una presentación que expuso ante la Comisión de Familia del Senado acerca de la realización de los tratamientos hormonales transafirmativos a menores de edad en la red pública de Chile. Y otra que remite 32 respuestas de hospitales en los que está implementándose el PAI respecto a una consulta pública realizada por esa ONG. Respecto de esto último comunicación, la información fue remitida a todos los correos de los integrantes de la comisión porque contiene archivos en Excel que nosotros no los podemos subir a la plataforma, no sé por qué razón técnica, digamos, pero por eso que se les mandó directamente a todos. Y el viernes les mandé también las actas taquigráficas para todos los diputados para que las tengan a la vista por los que quieran ir elaborando las conclusiones, etcétera. ¿Ah? Así que eso es lo que tengo que informar. Bien. Ah, y también, entonces tengo un listado de todos los oficios, ustedes los tienen todos en la plataforma del sistema. Solamente faltarían 6 o 7 oficios de respuesta, ya, y que todavía no tenemos ni 20 días de los que las publicamos. Y finalmente me llegó un reemplazo para la sesión de hoy del diputado Miguel Ángel Calisto por la diputada Francesca Muñoz. Y eso es todo. Bien, muchas gracias, señora secretaria. Eh, Habiendo concluido la cuenta, ahí están los documentos que se ha hecho mención para que los puedan revisar. Habiendo concluido con la cuenta, pasamos a la orden del día, que tiene por objeto continuar con el mandato de esta comisión y para lo cual recibo a la señora subsecretaria de la Niñez, a la señora Verónica Silva, que viene junto a la señora Carla Andrade Daneri, que es la jefa de la División de Promoción y Prevención. En la sesión anterior estuvimos vía telemática para tratar de no perder esa instancia que teníamos porque el ministerio suyo es muy importante y relevante en esto. Y hoy día tenemos una sesión que va a ser solo con usted, que es más breve, porque vamos a concluir a las 13:45, producto de la acusación constitucional, pero era muy importante que podamos darnos el tiempo entonces, por eso solamente están ustedes. Hemos tratado de utilizar en dos ministerios, dos servicios, pero creemos que es muy importante esta conversación, que más allá de lo virtual, que algo pudimos esbozar, porque fue bastante breve, eh, pero hoy día entonces vamos a entrar ya de lleno en el tema, así que les doy la bienvenida a ambas y quisiera darle unas palabras iniciales o si partimos de inmediato con las consultas, que son varias y siempre se nos hace escaso el tiempo. Entonces usted ya nos hizo una introducción, digamos, de qué se refería al programa, así que voy a ofrecer las palabras a los señores y señoras diputadas. Vamos a dar 2 palabras y va a ir respondiendo la subsecretaria. Habíamos dado 3 antes, pero se alarga mucho. Entonces, por lo tanto, así para que los colegas que vienen vean si ya algo de las consultas que tenían ellos lo hizo algún otro diputado, diputada, y así vamos optimizando el tiempo para no repetirnos, más allá de que si alguien quiere también complementar alguna pregunta. Así es que ofrezco la palabra
Bueno, eh, perdón, yo prefiero que demos la palabra. Yo voy a partir con una consulta respecto a los niveles de coordinación o de la derivación de personas menores de edad, dependiendo de las edades, que son derivados a los programas de acompañamiento de identidad de género, porque nosotros hasta ahora teníamos que eran de los centros de salud, de los colegios, pero también se nos abrió una arista ahora respecto a los municipios. ¿Ah? Y esa es una arista importante. No tenemos cifras respecto a ello, lo que nos entregó la ministra desde el área de la salud. O sea, a mí en lo particular me gustaría que nos pueda informar qué relación, qué coordinación existe ahí y cómo y qué cantidad de niños, niñas, adolescentes han sido derivados y precisamente las edades. Es muy importante porque aquí la discusión ha estado situada mucho en ese tema también, en la edad. ¿M? Dentro de todo lo que es el rango de ser menor de edad, pero además tenemos en eso un punto que es importante. Eso, para partir, me gustaría, creo que va a ser tema también de esta sesión. Así que le doy la palabra con eso y ahí, uy, y ahí ya se van a ir abriendo Muchas gracias, seguramente Presidenta. más consultas. Gracias a toda la comisión por la invitación y la oportunidad de acompañarlos en este momento. Efectivamente, en la sesión anterior, digamos, hicimos una presentación general. Hoy día trajimos una presentación no necesariamente para hacerla, sino para que quede por escrito, básicamente el contexto donde la subsecretaría tiene funciones en este proceso, que es un contexto bien acotado. Pero yendo directamente a su pregunta, eh, efectivamente el programa recibe derivaciones intrasalud, entendiéndose por intrasalud, intrasistema de salud, desde los CEFAM, desde los COSAM, que son digamos, las entidades digamos, dedicadas a la salud mental, hacia el programa que está en los servicios de salud en las regiones, ¿cierto? Este programa se ubica en los servicios de salud, sin embargo, recibe derivaciones de la propia red de salud. Adicionalmente a eso, las derivaciones se reciben de educación, principalmente ustedes lo han conversado largamente, de son los procedimientos que se utilizan en términos de derivación. Y respecto de las municipalidades, tenemos dos situaciones que a mí me gustaría señalar para poderlas distinguir, a pesar de que ambas son municipales. Por una parte, hay un conjunto de municipalidades que a lo largo de los últimos años han ido desarrollando programas propios e incluso creando unidades al interior de la municipalidad que en general tienden a llamarse unidades municipales de diversidad. Ese es el nombre genérico. En ese contexto, las municipalidades hacen este proceso con recursos propios y son parte, ¿verdad?, de la estructura o de los programas que las municipalidades realizan, digamos, con acuerdo del Consejo Municipal y con los recursos que les son propios. En esos casos, nosotros no tenemos información, esos son programas, digamos, municipales propios, y nosotros tampoco hemos tenido la transferencia de recursos a las municipalidades. Puedo explicarlo más adelante de a quién nosotros le podríamos eventualmente transferir recursos, pero no hemos transferido recursos a las municipalidades como ejecutores de este programa. Esa es una parte. La otra parte son las oficinas locales de la niñez. Las oficinas locales de la niñez han venido instalándose desde el año 22. En este minuto están funcionando alrededor de 200 oficinas, si no un poquito más. Y las oficinas locales de la niñez son parte de las reglas de la Ley de Garantías que este Congreso aprobó. La Ley de Garantías de Garantías y Protección Integral de los Derechos de los Niños y los Adolescentes, dentro de la Ley de Garantías se establece una estructura de funcionamiento en las municipalidades que son las oficinas locales de la niñez, las OLN. Esas OLN, entre algunas de sus funciones, tienen la gestión de casos, gestión integrada de casos, es decir, se presentan situaciones especiales de los niños que tienen que ver con riesgo o amenaza o vulneración de sus derechos, que son atendidos por la Oficina Local de la Niñez de distintas formas.
y eso está regido por un reglamento especial. En el marco de la atención de caso, en el marco de alguien viene y pide un servicio, ya sea un adulto, sea un propio adolescente, en ese marco, nosotros hemos detectado por los sistemas de registro que tenemos con las oficinas locales de la niñez, 6 derivaciones durante el año 23. Lo único que tenemos son 6 derivaciones de adolescentes, son de 13 y 15 años, los 6 casos que tenemos, que han sido derivados desde las oficinas locales de la niñez hacia el programa PAIC en el servicio de salud correspondiente. Eso son todas niñas y corresponden a las comunas de Santiago, Puqueldón, Nueva Imperial, Payaco, Arica y La Serena, que son parte de los lugares donde ha habido la instalación de las oficinas locales de la niñez. Cuando uno entra al detalle de cuál es la, digamos, la petición o en razón de qué se realiza esa derivación, es en el marco de un proceso de orientación, de consultas que hacen generalmente los adultos, y entonces se genera una derivación al programa PAE cuando esto corresponde de acuerdo a las reglas de derivación con cualquier servicio público. Nosotros tenemos, las oficinas locales de la niñez derivan a los programas que están disponibles en la red, tanto en la red de salud como en la red de educación. Eso es lo único que nosotros tenemos como derivaciones que han entrado a la oficina local de la niñez como solicitud de orientación o de información acerca del programa. La OLN no tiene un servicio ni ejecuta un programa como el PAIC, sino que lo que hace es atender casos y derivar a la red con los programas que existen. La ley de identidad de género, así como su reglamento, en razón de la Subsecretaría del Ministerio de Desarrollo Social, autoriza al Ministerio de Desarrollo Social a través de la Subsecretaría de la Niñez a poder acreditar ejecutores privados sin fines de lucro que pudieran ejecutar estos programas. Como yo dije la vez pasada, nosotros tenemos un solo ejecutor acreditado, nunca se le han transferido recursos, es decir, nunca hemos contratado a ese ejecutor con recursos públicos, solamente pasó el proceso de acreditación. Y por lo tanto, las municipalidades podrían eventualmente ser un ejecutor, dado que son públicos. Los ejecutores públicos, como el Ministerio de Salud, o como las municipalidades, o como los servicios de salud, no requieren la acreditación que nosotros tenemos que dar por ley. El ámbito de nuestra acreditación es acreditar ejecutores privados sin fines de lucro. La ley no contempla que los ejecutores públicos requieran un proceso de acreditación por parte del Ministerio de Desarrollo Social. No está previsto así en la ley de identidad de género. Por lo tanto, nosotros podríamos eventualmente solicitarle la ejecución de este programa a las municipalidades, pero no lo hemos hecho y hemos reservado, ¿verdad?, que esa ejecución se haga directamente desde el Ministerio de Salud. Por eso, el único trabajo que se ha hecho en este momento con las municipalidades, dependiendo de nosotros, tiene que ver con las oficinas locales de la niñez. Estamos procesando unas orientaciones para las derivaciones y para los trabajos que hagan las oficinas locales de la niña. Entonces, ellos no atienden estos casos, sino que simplemente lo derivan. La demanda es muy pequeña por ahora. Como les digo, han sido solamente seis casos. Solo para cerrar, Presidenta, el nivel de coordinación que nosotros tenemos respecto de esto es directo. Nosotros tenemos una coordinación en el nivel central entre la Subsecretaría de la Niñez y su contraparte en el Ministerio de Salud, a los efectos de poder estar informados y poder discutir las orientaciones. De hecho, hemos hecho una cantidad de observaciones importantes en el último tiempo a las orientaciones del Ministerio de Salud que están digamos, en un proceso de revisión. Y a nivel local, lo que nosotros tenemos es este trabajo con las oficinas locales de la niñez. Nosotros no tenemos como subsecretaría una injerencia mayor, digamos, en la ejecución de los servicios, sino que me refiero a los servicios de acompañamiento psicosocial, que son los servicios que prevé la ley para nosotros. Nosotros no lo hemos provisto ni directamente ni a través de privados sin fines de lucro. Bien. Subsecretaria, cuando usted habló entonces de recursos públicos, porque entiendo que no han transferido, usted decía, porque esto cuando ustedes solo validan las organizaciones privadas, los municipios podrían ser directamente ejecutores, pero cuando hablamos de ejecutores se refieren a o los eventuales recursos para las duplas psicosociales, ¿cierto? Que son las que operan
el programa. Entonces acá tenemos que han derivado, porque aquí usted dijo, derivaron desde los municipios, desde las oficinas locales, derivaron a salud, me imagino, ¿cierto? Los 6 para al que servicio de cumplieran salud. con sus duplas Ujú. sociales. Pero habló de transferencia de recursos. Igualmente el ministerio tiene un presupuesto, ¿cierto? Que es entonces para financiar las oficinas locales de la niñez. Eso es en relación a marcado en este ámbito, digamos, de la comisión, porque no han transferido recursos para organización, para ejecutores, y sí a municipios, pero me imagino que se refieren entonces a los de las oficinas locales de la niñez y otros programas que puedan haber, pero en este caso, ¿es así? Sí, Presidenta, es así, correcto. Lo que nosotros hemos hecho en el caso de transferir recursos, de estos recursos que están en el presupuesto nuestro, asociados a la línea PAI, son recursos que se transfieren al Ministerio de Salud para la complementación de los recursos propios que tiene el Ministerio de Salud para estos efectos. Nosotros no hemos hecho transferencia. Cuando decimos transferencia a las municipalidades, en este caso, como usted muy bien lo dice, son transferencias para la ejecución de la oficina local de la niñez, no para un programa de acompañamiento psicosocial. Ya, solo para cerrar en este tema puntualmente, cuando ejecuta directamente los servicios de salud con las duplas psicosocial, ¿esos recursos para financiar esas duplas van desde ustedes, del Ministerio de Desarrollo Social, o son del Ministerio de Salud directamente financiados? Tal como señaló la subsecretaria al inicio del proceso, lo vimos escrito en un informe, el Ministerio de Salud partió el programa con recursos que fueron transferidos partió 21, con recursos que fueron transferidos por la Subsecretaría de la Niñez en el 21. Esos recursos se transfirieron ese año. Lo que ocurrió a continuación es que en ese año correspondiente se aprobaron recursos directamente desde la DIPRES al Ministerio de Salud para complementar estos recursos que nosotros transferimos. Tanto fue así esta complementación de recursos que los recursos que nosotros transferimos no fueron ocupados más que en un 5 o 6% y todo el programa ha sido ejecutado con los recursos transferidos por la DIPRES directamente al Ministerio de Salud. El año pasado nosotros tuvimos esos recursos en la cuenta, los tuvimos, digamos, por efectos presupuestarios consolidables con salud, pero no hicimos la transferencia porque esos recursos no fueron necesarios. Este año estamos en exactamente la misma situación, o sea, los recursos que se han estado utilizando para las duplas psicosociales de las que ustedes han estado hablando en los servicios de salud, hasta este momento han sido financiados con recursos desde el presupuesto fiscal al Ministerio de Salud. Y como nosotros no hemos ejecutado estos programas con ejecutores privados, esos recursos no han sido ejecutados. Excepto el primer año, el Excepto el 2021. primer año que tuvimos una devolución muy importante, digamos, al Tesoro Público, no nosotros una devolución, porque los recursos que se transfirieron desde DIPRES a Salud fueron suficientes para el financiamiento de las duplas que en ese momento existían en los servicios de salud. Perfecto. Y desde ahí en adelante entonces ha sido, o sea, Nosotros lo son el tenemos en la Ministerio de línea, Salud, pero ustedes lo tienen, pero así finalmente es, lo queda ahí y así se es, devuelve. así es. Ya, eso. Muchas gracias, subsecretario. Tiene la palabra ahora la diputada Sara Concha, luego el diputado Schubert, y ahí vamos a dar respuesta, luego la diputada Muñoz. Diputada Concha, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Saludar a la subsecretaria y quería hacer una consulta respecto a si que ha existido alguna auditoría del país, digamos en este caso, ya sea de forma interna o por parte de la Contraloría. Y lo otro, según igual algo que expuso la ministra de Salud en esta misma comisión desde el inicio del programa, en este caso el país, hasta la fecha existió un incremento de los recursos para la ejecución, ¿ya? Y respecto a esto, quería consultar a la subsecretaria por su intermedio si este año también existe este aumento de los recursos y en este caso, ¿cuál sería también la justificación de dicho caso? Que es importante para nosotros saberlo. Muchas gracias, presidente. Bien, tiene la palabra el diputado Stefan, sí, Schubert, para las dos palabras. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludo a las invitadas y los presentes. Muchas gracias.
Yo tengo un par de preguntas. Entiendo entonces que ustedes han acreditado solo a una entidad, pero que esta nunca ha prestado servicios. ¿En qué momento sí, a quién sí prestaría servicios? Porque si los menores son enviados a los servicios municipales y de esto al servicio de salud, y es ahí donde tienen las terapias propias del servicio de salud que no pasan por la acreditación de ustedes, ¿en qué momento sí esta u otra entidad que estuviera acreditada prestaría servicio y ahí entonces se ocuparía el presupuesto? Entiendo que ustedes tienen para eso. Eh, Aparte de los requisitos formales que están acá señalados y que están en la ley, que los han dicho varias veces para obtener el registro o estar dentro del el registro, imagino, ¿cuáles son los requisitos que ustedes ponen de fondo? O sea, ya, tienen profesional y todo, pero tienen experiencia, pero ¿cuál es el enfoque que ustedes le van a pedir a estas organizaciones sin fines de lucro? Porque ahí pasamos al tema del enfoque afirmativo, que lo hemos conversado mucho. ¿A qué o qué entienden ustedes por el enfoque afirmativo? Porque entiendo que en principio nos decían que no había enfoque afirmativo, luego cuando todos los documentos hablan de enfoque afirmativo dicen que sí que es afirmativo, pero en realidad el contenido afirmativo no es lo que todos entienden. Entonces, ¿qué entienden ustedes por enfoque afirmativo? Em, En el caso de los que no son acreditados por ustedes, me imagino que deben cumplir con los mismos requisitos, o sea, las duplas psicosociales de los servicios de salud debieran también tener 2 años de experiencia como mínimo, un psicólogo y un trabajador social como mínimo, ¿son los mismos requisitos para ellos? También habla de disponibilidad de psiquiatra, y lo dice la ley en más de una oportunidad, y los reglamentos internos también. Eh, ¿Cuentan los servicios de salud de los CEFAM o los municipales cuando ellos directamente prestan este servicio con psiquiatra o está en el papel y en la práctica eso no ocurre? ¿Quién fiscaliza? No sé si ustedes lo hacen, por eso la pregunta. ¿Quién fiscaliza que las duplas psicosociales que están trabajando en los CEFAM cumplan con estos requisitos, dado que no pasan por la acreditación de ustedes? Si ustedes no lo acreditan, ¿quién entonces verifica que eso se esté cumpliendo y que efectivamente estén disponibles con esta experiencia y con estos títulos profesionales que aquí se señalan? Porque eso es súper relevante. Y lo mismo, ¿qué enfoque tienen estas otras duplas psicosociales? Para terminar, el reglamento de 2019 señala en el artículo que en virtud, ¿no es cierto?, que se dicta en virtud de la ley de identidad de género, dice que una de las acciones que debe incluirse es el acompañamiento para la toma de decisiones difíciles, dice el artículo 9. ¿Cuáles entienden ustedes que son esas decisiones difíciles? Y si esas decisiones difíciles incluyen la hormonoterapia o tratamientos quirúrgicos. Y por último, eh, volviendo al tema de presupuesto, para el 2025 está recién presentado un presupuesto de 1.085 millones de pesos país para esta subsecretaría de la niñez mediante transferencias a otras entidades públicas. Pero antes, el 23 y el 24, las transferencias eran desde el gobierno central, de ahí se imputaba un ingreso al MinSal, del MinSal en FONASA, para hacer transferir los servicios de salud. ¿Por qué se cambió esta forma de transferencia? ¿Cuáles son las otras entidades públicas que transfieren recursos por esta causal? ¿Y por qué hay un aumento? ¿Cuál es la evaluación que hay de los planes y programas del país? Y que justifiquen además no solamente su buena evaluación para continuar con el programa, sino que además justifiquen un incremento de presupuesto. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, diputado Stefan Schubert. Tiene la palabra entonces, subsecretaria, para respuesta a la diputada Concha, al diputado Schubert. Gracias, presidenta. Respecto de auditorías del PAI, nosotros no tenemos como subsecretaría ninguna función que nos permita hacer auditoría, ni tampoco fiscalización. La única función que nosotros tenemos de auditoría, que está prevista en la ley de garantía, es la función de auditoría a programas del Servicio de Protección Especializada, que no es el caso de este programa. Nosotros no tenemos ninguna atribución, digamos, en términos de auditoría, ni tampoco hemos sido consultados. Si es que ha habido alguna auditoría del programa que yo desconozco, tampoco hemos sido consultados para esa auditoría, por si nosotros quisiéramos dar una opinión sobre eso. Por esa razón, digamos, la respuesta en ese sentido es no habría de parte nuestra una auditoría del programa. Aprovecho el términos de incremento de los recursos, tanto lo que señaló la diputada Concha como el diputado Schubert. Respecto de los recursos, hay dos cosas, me parece que las preguntas van en dos direcciones. Una, en términos del cambio digamos, de dónde se están poniendo esos recursos en términos de clasificador presupuestario, ¿cierto? Em, el, el- el clasificador presupuestario, digamos, la decisión ha sido
diferente de un año al otro, es una decisión de la Dirección de Presupuesto, no es una decisión nuestra, es una decisión de la Dirección de Presupuesto donde ha puesto esos recursos. En el inicio, los recursos estaban puestos para poder ser transferidos, digamos, para poder hacer el proceso de la transferencia a públicos y a privados, ¿cierto? O sea que nosotros con los recursos que estaban en nuestro presupuesto, dado que solamente estaban en nuestro presupuesto y no estaban nominados en otros presupuestos, ¿cierto? Porque esa es la diferencia entre que algo vaya en el presupuesto, en un presupuesto, y otras cosas que vayan en la vía de transferencias nominados en el otro presupuesto. Que son las transferencias, se llaman transferencias consolidables. Cuando una transferencia es consolidable es porque está como egreso en un presupuesto y como ingreso en el otro. Por lo tanto, son transferencias que están empatadas, ¿cierto? Eso significa que si nosotros tenemos 1.000 millones, esos 1.000 millones ya están identificados, esos 1.000 millones en el presupuesto del Ministerio de Salud. Esa es una transferencia consolidable a través de FONASA o directamente al Ministerio de Salud. Para el año 25 está consolidable, ¿cierto? Para el año 25 quedó, entiendo, consolidable la transferencia. O sea, cuando uno tiene esas transferencias que son consolidables, que están en los dos lugares, nosotros no podemos transferir ese recurso a ningún otro que no sea aquel donde esa transferencia está consolidable. No sé si me explico. Y en los años en que nosotros hemos tenido la transferencia no consolidable, es decir, no está en otro presupuesto, esa transferencia se puede utilizar de acuerdo a las glosas del año correspondiente o para una transferencia a otro público, en este caso MinSal, o eventualmente habríamos podido transferir a municipalidades, asunto que no hicimos, o a un organismo privado sin fines de lucro debidamente acreditado y con la acreditación vigente. Y eso es lo que no hicimos. ¿Ya? Entonces, el tema de las transferencias se ubican en un lugar o se ubican en otro, dependiendo de si esas transferencias son consolidables o no consolidables. ¿No podría pagarle a esta organización? No, porque, correcto, no podríamos, porque no tenemos en el fondo la habilitación por el tipo de transferencias para poder hacer ese pago o ese contrato en particular, esa licitación. Y en términos juntando la pregunta de la diputada Concha con la del diputado Schubert respecto del monto de los recursos no han tenido un incremento más allá del infractor anual. O sea, cuando uno mira desde que nosotros tenemos los recursos hasta ahora, desde el segundo año que tenemos los recursos hasta ahora, lo único que ha crecido el presupuesto en la práctica es cero, porque es solamente el infractor. O sea, no es que haya habido un aumento neto, digamos, de recursos, sino que la diferencia que hay de recursos, que siempre es bastante poquita, tiene que ver con el infractor anual, que es lo que pasa con los 1.081 versus los 1.064 del año anterior. Esa diferencia es una diferencia del infractor de la ley. No es un incremento, digamos, neto de presupuesto. Eso, respecto de la... No, perdón, Sí. subsecretaria, es que en relación a eso, los recursos me quedó la duda, porque usted señala que, claro, igualmente les han ido generando un presupuesto, el 2021, Así después el es. 2022, 23, 24. Esto entonces se entiende que ese presupuesto quedaría ahí en la eventualidad que sí hayan organizaciones privadas que tengan la acreditación y que pudiesen entonces traspasar esos recursos, cosa que no ha ocurrido. Y finalmente ese recurso entonces ha sido devuelto o ha quedado ahí, sí, tiene que destinarse al Tesoro Público, Al Tesoro Público, ¿cierto? hasta la situación que tenemos hoy día de un programa consolidable, porque ese programa que está en el 25 como consolidable con el Ministerio de Salud, nosotros no podríamos usarlo para otro que no sea el Ministerio de Salud, salvo que el Ministerio de Salud quisiera, o sea, con esos recursos allá pudiera contratar a un privado y ese privado tiene que tener nuestra acreditación. No sé si me explico, o sea, pero siempre el privado necesita tener una acreditación. Bien. Entonces, cuando uno toma el presupuesto, y esto también para ser bastante clara, cuando uno toma el presupuesto total del PAI, o sea, lo que nosotros tenemos más el Ministerio de Salud propio, ustedes podrían encontrar un incremento desde el momento me parece que es el 21 o el 22 respecto del primer año, en que en el fondo nosotros teníamos 900 y tantos millones y el Ministerio de Salud le fue incrementado el presupuesto en creo que 2.800 o 3.000 millones. Todo eso ha seguido idéntico desde ese momento en adelante.
O sea, el primer presupuesto de programa PAIC lo tuvo la subsecretaría, pequeño el primer año, como respuesta a la implementación de la ley, mismo momento en el que se hizo el primer proceso de acreditación. A contar del año siguiente ya se le pusieron recursos propios al Ministerio de Salud para prestar este servicio y ampliar, ¿verdad?, la cobertura del servicio a más servicios de salud. Sí, sobre el punto, para cerrar. Gracias, Presidenta. Sobre el mismo punto. Entonces, si el Ministerio de Salud ya tiene su propio presupuesto que no justifica entonces que entre a través de ustedes, que es lo que estoy entendiendo, entonces, ¿qué finalidad tiene que tengan todavía el mismo presupuesto con la posibilidad solo de transferir a Salud si Salud ya tiene su propio presupuesto? Y segundo, ¿por qué no pueden disponer libremente, por ejemplo, de ese presupuesto para también, aparte de Salud, si es que lo necesita, por ejemplo, contratar esta fundación privada sin fines de lucro? Que podrían por ley hacerlo, ¿no? No entiendo por qué se privan de esa facultad, ya no podrían pagarle a esa fundación directamente a ustedes. Eh, Y lo último, el presupuesto 23, yo entiendo que eran 3.200 millones y este año son 3.500, son 300 millones. ¿Eso es solo reajuste? ¿300 millones de pesos? En el caso nuestro es Sí. solo reajuste, pasa de 1.000 a algo. Nosotros nunca hemos tenido más el próximo año tenemos previsto 1.085 y nunca hemos tenido más de 1.060, 1.050. El resto es el presupuesto del Ministerio de Salud, Mira. que seguramente tiene el mismo o tiene un infractor distinto, no lo sé. Em, las decisiones presupuestarias en términos de dónde va un programa o dónde va otro programa están bastante influidas por estas transferencias consolidables de lo que estamos hablando. Y nosotros hemos, en el fondo, tratado de generar, digamos, tenemos que ver cómo va a quedar la glosa del año 25, porque el que esté consolidable y se puede ocupar en ciertas materias, también depende del texto específico de la glosa presupuestaria en ese programa presupuestario. O sea, si esa glosa presupuestaria permite, digamos, contratación de entidades sin fines de lucro, habría que mirar exactamente cómo viene la redacción para ver cuáles son las transferencias que nosotros podríamos o no podríamos hacer. Al ponerlo consolidable con el Ministerio de Salud, al estar de esa manera, y incluso está intermediado por FONASA, entiendo, para el próximo año. Si eso es así, se hace prácticamente muy difícil, si no imposible, que nosotros pudiéramos directamente, dado que esos recursos en realidad están allá. Nosotros los tenemos nominados acá. Y no los pueden ejecutar mientras nosotros no se los traspasemos. Y lo que estamos haciendo ahí es que se los vamos a traspasar en la medida, ¿verdad?, en que tengamos todas las orientaciones actualizadas, etcétera. Esa sería el único mecanismo que tenemos en la medida que esto sea un presupuesto consolidable, como técnica presupuestaria. Ujú. Bien. Respecto de los requisitos, la entidad acreditada, preguntaba el diputado Schubert, ¿cuándo la entidad acreditada, dónde cómo puede prestar servicio? La entidad acreditada, tal cual está prevista en la ley y en el reglamento, es una entidad a la que uno contrata para que por su cuenta preste servicio y por lo tanto, ¿verdad?, lo que uno tendría que hacer es que la entidad acreditada sea una de las vías de derivación del programa. Es decir, puede recibir directamente una persona por orientación en la solicitud del acompañamiento psicosocial o podría eventualmente, digamos, recibir una derivación desde un CEFAM o recibir una derivación desde una oficina local de la niñez o de donde sea. En el fondo, lo que está previsto en la ley es que exista este privado que pudiera prestar los servicios de orientación y acompañamiento, no que preste otros servicios que están fuera del ámbito del acompañamiento familiar, que es lo que prevé la ley y para lo cual nosotros acreditamos a estas entidades, solamente para el catálogo de servicios que están en el reglamento de acreditación, que tiene que ver con orientación, trabajo con la escuela, trabajo con el medio donde el niño se desempeña, orientación y apoyo a la familia. Ese es el ámbito para el cual estas instituciones o esta institución en particular estarían acreditado. Esa es la razón de la acreditación, no para otro tipo de tratamientos que se salen, digamos, de ese ámbito. Los requisitos, el requisito de fondo, yo creo que es una pregunta súper interesante porque los requisitos están fijados en el reglamento y en la ley. No hay mucho que cambiarle a esos requisitos. Nuestra tarea es definir si los cumplen o no los cumplen y recibir la documentación que acredite, que certifique que están cumpliendo esos requisitos.
En ese sentido, el requisito de fondo, por lo menos para nosotros, ha tenido más que ver con experiencia, o sea, con la experiencia que tenga esa organización. No hemos tenido oportunidad de estudiar más que esa organización. El requisito de fondo tiene que ver con experiencia precisamente en orientación psicosocial y en acompañamiento psicosocial. Y donde incluso el requisito de contar con horas de psiquiatra, o sea, la dupla es la dupla. El punto es cuáles son los otros servicios que esa dupla debería tener para poder apoyar principalmente a la familia y a los niños. Y en ese sentido, las horas psiquiatras son importantes tenerlas disponibles. No es que en la acreditación nosotros exijamos que el equipo tenga que estar constituido por un psiquiatra. Se entiende, y en ese sentido lo quiero decir de esa manera, se entiende que los requisitos que están puestos para la acreditación son una expresión de los requisitos y las características del servicio que pide la ley. En ese entendido, el Ministerio de Salud tiene que contratar el personal cumpliendo con los requisitos que están en la ley. Los requisitos del reglamento son una expresión concreta de cómo yo certifico los requisitos de la ley. No es que el reglamento ponga más requisitos o menos requisitos que lo que pone la ley, sino simplemente los operacionaliza para saber cómo asegurar que ese requisito que está en la ley y que esas personas que van a prestar ese servicio están en las condiciones suficientes y necesarias para prestar el servicio que la ley determina. Por lo tanto, no hay, digámoslo de esta manera, no hay demasiado espacio para, ni menos para quitar requisitos, no hay demasiado espacio para agregar tampoco muchos requisitos. Nosotros podemos ser más exigentes en la forma de determinar si el ejecutor cumple o no cumple con los requisitos, pero no en determinar los requisitos. No sé si me explico, porque están bastante específicos en la ley que da origen a estos servicios. De esa manera, la respuesta a su pregunta es que, claro, deberían ser, o sea, en el fondo tienen los mismos requisitos, lo que habría que mirar es cómo se aseguran que se cumplan. Ahora, las normas de contratación de personal del Ministerio de Salud son bastante exigentes en términos de certificación de experiencia, certificación de títulos, certificación, digamos, de capacitación, etcétera. Por lo tanto, creo que esa es la... Ahora, nosotros no tenemos, nunca hemos digamos, tenido, no pedimos en los requisitos específicos que se defina de manera concreta en esta organización ni en las bases con las que se ha hecho la certificación, que se define un enfoque en particular. Lo que nosotros pedimos a propósito de la pregunta sobre el enfoque afirmativo, no un enfoque en particular. Lo que nosotros somos los responsables es de asegurarnos que el equipo profesional que va a generar los procesos de información, orientación y acompañamiento a las familias y a los niños cumpla con una capacidad y una experiencia que le permita hacer ese trabajo. Entonces, en ese sentido, nosotros no tenemos un requisito para la certificación o la acreditación de una entidad respecto de su enfoque, sino que el cumplimiento de las tareas de información y principalmente orientación. Eso respecto del enfoque. La dupla que ha estado, las duplas que han estado trabajando, digamos, en el programa en particular, son las duplas que contrata el Ministerio de Salud en los servicios de salud, y el Ministerio de Salud y los servicios de salud en particular son bastante exigentes respecto de los criterios de supervisión. En fin, hay supervisión clínica de lo que hacen los profesionales, eso es parte del circuito habitual, digamos, de salud. Respecto del acompañamiento y las decisiones difíciles, digamos que es donde, o sea, de hecho las decisiones no son en términos de orientación y de información. Yo quiero ser bien clara de que sobre todo cuando nosotros, lo que hemos hecho hasta ahora con los pocos casos de la OLN, etcétera, etcétera, en general el esfuerzo más grande se pone en la información y en la orientación a la familia.
y es algo que, si no, ¿cuál acompañamiento familiar? ¿Cierto? Es como, la idea es que aquí hay una situación del niño que pone en jaque muchas veces los recursos, me refiero a recursos personales, que tienen la familia, que además pone en una situación de riesgo al niño en su entorno educativo y su entorno del barrio, que es donde los niños se desenvuelven, ¿cierto? Afectados por procesos que son bastante serios de discriminación o de, digamos, no comprensión, digamos, de la situación. Y por lo tanto, la conversación y la orientación en un proceso de acompañamiento familiar o de apoyo psicosocial tiene que ver precisamente con analizar esas situaciones y poder ayudar a que las personas tomen las mejores decisiones. Eso es parte de un tratamiento psicosocial por definición. Entonces, las decisiones más difíciles tienen que ver con cómo apoyar que tanto el niño, la niña como su familia puedan hacer este proceso no solo en el ámbito de su familia propiamente tal, sino que en el ámbito de la escuela, en el ámbito del barrio, ¿verdad? Que son los ámbitos muchas veces más complejos y que les generan a los niños más dificultades. Ese es el tipo de decisiones difíciles, no las decisiones respecto de hormonoterapia y otras decisiones son decisiones que en el fondo esa conversación tiene más que ver con un tratamiento más de salud que con lo que se refiere al acompañamiento psicosocial propiamente tal. Bien, gracias, subsecretaria. Yo solo para complementar en relación a la validación, digamos, a ver, primero hay una sola organización que está acreditada. Eso es porque no ha habido más interés por otras, no porque no hayan cumplido requisitos. Respuesta corta, digamos. Nadie más se ha presentado, o sea, no se presentaron al momento de la primera acreditación y cuando hubo, digamos, necesidad de reacreditarse, tampoco se generó un nuevo proceso. Bien, y en relación al decreto 3 que aprueba el reglamento del artículo 26, considerando en el número 4 y en general siempre señala que los programas de acompañamiento deben ser diseñados, son programas, el programa de acompañamiento profesional dice que las acciones que contemplen estos deben ser diseñadas por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en colaboración con el Ministerio de Salud. Dichas acciones podrán ser ejecutadas por personas jurídicas sin fines de lucro, que es lo que nos está comentando, o directamente por el Estado, que señala. Entonces, le da como la responsabilidad, y en otros, en donde lo leo siempre es que está diseñado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia con colaboración, en conjunto con el Ministerio de Salud. ¿Y por qué fue mi pregunta? Cuando tienen algún grado de participación, usted por lo que decía no, porque el Ministerio de Salud te dice que ellos revisan y cumplen con la normativa, que son exigentes. Estoy pensando en las duplas, que es directamente por el Estado, pero ¿tienen alguna participación ustedes en algo en eso? ¿Les informan, aunque sea las personas, de estos cumplimientos de requisitos? Porque, insisto, aquí la ley y el reglamento le da como la supremacía al Ministerio de Desarrollo Social y que es colaboración con el Ministerio de Salud. Entonces, esa es mi pregunta, si hay alguna o solo es las contrataciones al final, son solo potestad del Ministerio de Salud. Eso, solamente eso para darle paso después a la colega. En términos prácticos, la disposición que usted pone ahí respecto a la responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social se expresa en el proceso que se llama evaluación ex ante. Cuando se diseña un programa, cualquiera sea, este entre otros, es el Ministerio de Desarrollo Social y luego la Dirección de Presupuesto la que le asignan una cosa que se llama resolución favorable, que es en el fondo el diseño ex ante del programa. Ese diseño es del cual uno no se tiene que salir y donde nosotros hemos participado, digamos como ministerio. Porque todos los programas sociales que tienen recursos públicos deben pasar por ese proceso de evaluación ex ante. Me parece que en alguna sesión se discutieron algunos elementos de la evaluación ex ante. Lo que nosotros y eso es el Ministerio de Desarrollo Social, no necesariamente la Subsecretaría de la Niñez, digamos, porque el proceso de evaluación ex ante es un proceso que se hace para todos los programas sociales. Lo que nosotros sí hacemos es que hemos estado en interlocución con el Ministerio de Salud para efecto de las orientaciones técnicas. De hecho, hace unos 2, 3 meses atrás hicimos llegar al Ministerio de Salud un conjunto de observaciones a las orientaciones técnicas del programa. Entonces, una cosa es el diseño del programa que está en el proceso ex ante, que es un proceso, verdad, que se hace todos los años, hay que revisarlo, etcétera, etcétera. Y otras son las orientaciones técnicas que ponen en operación los programas, eso para todos los programas sociales. Entonces, a lo que señala ese artículo en particular,
se estaría cumpliendo en la medida en que el ministerio no puede ejecutar este programa si la evaluación ex ante, que primero pasa por el Ministerio de Desarrollo Social y a continuación por la Dirección de Presupuesto, no le da la resolución favorable a ese programa, le permite, si no, no podríamos tener recursos públicos. Un programa que no cumple con eso no puede tener recursos públicos. Otra cosa es el detalle. Ahora, en términos de contrataciones y eso, nosotros no tenemos ninguna, como subsecretaría, y entiendo que tampoco como ministerio, no tenemos ninguna atribución que permita intervenir o participar, digamos así, en la contratación que hace ni el Ministerio de Salud ni ningún otro ministerio. Muchas gracias, subsecretaria. Tiene la palabra a continuación la diputada Francesca Muñoz, luego la diputada Emilia Schneider. Tiene la palabra diputada Muñoz. Está anotado. Gracias, presidenta. Sí, bueno, lo primero, bueno, saludar a su secretaria, a los colegas presentes. Sí. Aquí en la construcción, ¿cierto?, del programa PAIC, evidentemente, bueno, ustedes participan, ¿cierto?, y son parte de aquello. Y aquí, recuerda usted que también en la esencia del programa PAIC hay cuestionamiento. Aquí se sabe, ¿cierto?, que hay muchos. Pero yo quiero recordar también que en su construcción se cuestiona, ¿cierto?, cómo está usando base no sólida científica, no tiene base sólida. Y lo otro que recordar que la ley lo permite desde los 14 años en adelante, la ley de identidad de género, y aquí se está implementando desde los 3 años en adelante. Entonces hay un tema de fondo también, que ojalá quisiera también que usted se refiriera a aquello, porque hay un tema detrás. Ya es el primer punto. El otro, acá también vemos que no se exige, de acuerdo a la presentación que usted nos trae, no se exige un modelo único de intervención para la ONG, lo que permite varios enfoques de acompañamiento. Pero lamentablemente lo que hemos percibido es que acá fuertemente se tiene un solo enfoque, que es el afirmativo. Y eso no es menor. Nosotros también lo hemos cuestionado en varias oportunidades, porque eso es gravísimo cuando en el ámbito educacional se inicia con el cambio de nombre social a partir de los 3 años, luego se ingresa desde los establecimientos educacionales al PAIC desde los 3 años, y luego inicia un camino directo hacia la hormonización y a ingreso de otros programas. Y recordar también que la semana pasada el ministro de Educación reconoció que no tenían el documento oficial para que los padres autorizaran el ingreso de sus hijos al PAIC. Eso es gravísimo también. Y en ese contexto, subsecretaria, yo quería tomar aquí qué está pasando, cómo fiscalizan el tema del enfoque, no es menor. Y recordar también, subsecretaria, que según los expertos, yo he escuchado en las sesiones del Senado también, bueno, y estoy acá, pero también estaba atenta a lo que ocurrió en el Senado, donde hay profesionales que dicen que tienen lamentablemente esto un solo enfoque, que es el camino directo hacia la armonización, y se deja de lado otros enfoques, como por ejemplo, ¿cierto? El estar esperando, ¿cierto? O otros enfoque holístico u otros enfoques. Lo tenía anotado aquí, pero se me perdió. ¿Ya? Pero también, subsecretaria, quiero recordar, y hay que mis colegas presentes, que aquí en el Congreso se presentó un proyecto y también las modificaciones a la ley de no discriminación que visibilizan que solamente se quiere promover también a través de las leyes un solo enfoque, prohibiendo, ¿cierto?, que las personas se puedan arrepentir de haber querido cambiar su género. Y hay proyectos presentados aquí, en el Congreso Nacional, lo cual también nos da una base de que se quiere impulsar un solo lineamiento, sin dejar la esencia, ¿cierto?, a otros enfoques. Y vuelvo a insistir, aquí son temas profundos, subsecretaria, que también hay que estar viendo y monitorear. Entonces, ¿cómo ustedes fiscalizan que no se esté dando solamente un enfoque? Porque eso ustedes lo dicen que tiene que haber distintos tipos, pero ¿cómo se fiscaliza si ya tenemos los antecedentes que hay uno solo, lo cual es gravísimo? Porque ya el niño que inicia lo que es el cambio de nombre social en este caminar, luego ingresa al PAIC, pasa directo nuevamente, vuelvo a insistir, hacia los procesos de hormonización. Gracias, presidente. Sí, le había dado la palabra a alguien más que no sé. Muy bien. Usted, sí, no, está bien, adelante, tiene la palabra. No, sí, está bien. Ya, muchas gracias, presidente. Eso, sí lo tiene bien. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a las y los presentes.
a la subsecretaria, por supuesto. Yo quería llevar la subsecretaria a un tema distinto al tema del presupuesto porque creo que su respuesta ha sido bastante clara. Yo me quedo sobre todo con esta idea o este dato en el fondo que nos da de que el presupuesto no ha aumentado más que el reajuste propio de los presupuestos, de la inflación, etcétera, etcétera, lo que todas y todos conocemos. Pero quería preguntarle si es que tienen propuestas de mejoras para el funcionamiento de, el programa de acompañamiento de la identidad de género en relación con las oficinas locales de la niñez. Creo que ahí hay un importante trabajo que hacer precisamente y aprovechar de que esta comisión está investigando este tema para que cuando discutamos el informe final de esta comisión también podamos tener recomendaciones que mejoren el acceso de los niños, niñas y adolescentes trans al acompañamiento, y creo que eso sería muy importante. Yo también me quería hacer cargo de algo, presidenta, que señalaba también la diputada Muñoz. A mí me parece que las intervenciones que han habido acá de todos los invitados han sido bastante claras. Si bien el Estado adopta un enfoque, que es el enfoque afirmativo, es porque este tiene más evidencia científica a su favor, no por un capricho, y por lo demás tampoco está prohibido, muy por el contrario, está permitido que hayan otros enfoques acreditados en este programa. Pero esos enfoques tienen que cumplir con los requisitos que establece la Ley de Identidad de Género. Yo creo que eso ha sido meridianamente claro. No sé si me equivoco, subsecretaria, pero efectivamente podrían haber otros enfoques. El problema es que no han habido personas y organizaciones interesadas en ofrecer ese otro enfoque. Pero acá no hay una restricción ni hay una búsqueda de ningún sector de restringir esta discusión a un solo enfoque. Pero efectivamente, tal como nos decían también, si es que no me equivoco, del Colegio Médico, el enfoque afirmativo es el que tiene más evidencia a su favor precisamente para reducir la sintomatología depresiva, para reducir la sintomatología asociada a ideación suicida, etcétera, etcétera. Y también me quiero detener en lo que es el enfoque afirmativo, porque el enfoque afirmativo no tiene nada que ver con decirle a las personas que no se pueden arrepentir de su tránsito de género. De hecho, la Ley de Identidad de Género establece que se puede, una vez rectificada la partida de nacimiento, se puede re-rectificar o hacer otra rectificación para volver al sexo registral anterior. Entonces, esto está recepcionado en nuestras leyes de la República que versan sobre este tema. Entonces, a mí me parece también muy curioso que se diga que acá se niega esa posibilidad, cuando está incluida hasta en el instrumento legal más evidente que tenemos de este tema. Eso quería comentar, presidenta, porque me parece que nuevamente, y esto lo he dicho lamentablemente todas las sesiones, nuevamente ignoramos lo que nos dicen nuestros invitados e invitadas. Es como si no los escucháramos. Cuando hemos hablado hasta el cansancio de que pueden haber otros enfoques, de que una destransición puede ocurrir. Yo, de hecho, personalmente creo que es parte del mismo derecho a la identidad de género que una persona decida destransicionar o retransicionar o hacer otra transición. Creo que eso es parte de los valores que se defienden cuando uno dice que la identidad de género es algo que las personas pueden ir trabajando y definiendo según sus propios procesos, según un camino muy complejo, por cierto, que es la definición de la identidad. Eso es todo lo que quería señalar, presidente. Gracias, diputada Schneider. Perdón. Sí, le voy a dar la palabra a la subsecretaria para que responda, pero breve, sí, que no sea otra pregunta, porque si no creo que dar a todos el mismo espacio. Efectivamente, gracias, 30 presidenta. segundos, Sí, diputada. es que lo que pasa es que aquí hay un proyecto de ley que promueve el enfoque afirmativo y prohíbe que las personas se arrepientan. Está presentado aquí en el Congreso, y también se incorporó en una indicación en un artículo en la modificación de la ley de no discriminación. Ya. Gra- Bien, Presidenta, 30 perdón, segundos. 30 solo segundos. que- Es que eso no es efectivo. Pero- Lo que se incluyó en la ley antidiscriminación y de lo que hay un proyecto de ley que de hecho es de mi autoría, es que se prohíban las terapias de reconversión que han sido reconocidas internacionalmente como tortura. Bien. Y que son precisamente desincentivar a una persona del libre ejercicio de su derecho a la identidad. Eso es lo que no tiene nada que ver con el enfoque afirmativo, sino que es más bien una práctica que ha sido catalogada en todo el mundo como tortura. Bien. Eso, Pero presidente. no son Subsecretaria, terapias de reconversión. perdón, voy a, colegas, subsecretaria, le voy a pedir que pueda, ojalá hacerlo más resumida. ¿Por qué? Porque nos quedan 15 minutos y tengo dos palabras, que el diputado Kaiser y Chalper después, y puede haber otra, entonces, eh,
siempre pasa esto, en todo caso, que falta tiempo. Así que Sí, quería, si no, quería, ponemos por escrito por gracias. respuesta. Respecto de las propuestas de mejora para el funcionamiento de las OLN, me parece que es una pregunta sumamente importante que además toma otros elementos. Las OLN tienen dentro de su función el tema de la gestión integrada de casos, es decir, la necesidad de una familia, de un niño, de ser apoyado en algún proceso que tenga que ver con sus derechos, entre ellos el derecho a la no discriminación y el derecho a su propia identidad, entre otras materias. Lo que nosotros estamos haciendo ahí es generar un proceso de normas, digamos, de orientación a las OLN, a las oficinas locales de la niñez, para que puedan tratar estos casos de la manera más adecuada posible en términos de información y orientación. Para eso tenemos un proceso de capacitación de los gestores de casos. Los gestores de casos son principalmente trabajadores sociales y psicólogos. Pero adicionalmente a eso, en las orientaciones, lo que estamos haciendo bastante insistente es que igual que se hacen los otros elementos que trabajan las OLN, se trabaje sobre la desjudicialización de la situación, es decir, que no se lleven estos casos a los tribunales de familia. No es necesario, si se hace una buena orientación, se hace un buen acompañamiento, no es necesario poner el caso en el tribunal de familia. El tribunal de familia no es necesariamente el lugar más adecuado para estos casos. Las oficinas, las oficinas locales están preparadas, digamos, para procesos de conciliación, procesos de mediación y de orientación más especializada, y por lo tanto hemos tratado de que en esta materia en particular, así como en otras materias que son de mucha complejidad, tratemos de evitar que los casos terminen estando judicializados con todo el efecto que eso tiene en los niños y también también en la familia. Adicionalmente a eso, quiero decir que dentro de lo que nosotros tenemos previsto hacer es poder, a propósito de lo que se señalaba antes, pedir una actualización del proceso de evaluación ex ante, donde un capítulo completo del proceso de evaluación ex ante es la justificación de las evidencias. Asuntos como este, así como otros como el desarrollo neuronal de los niños, etcétera, tienen una celeridad enorme en términos de hallazgos científicos y de hallazgos digamos, de las neurociencias y de otros elementos de la psicología social, etcétera, y de la psicología del desarrollo. Por lo tanto, nosotros vamos a, dentro de lo que a nosotros nos corresponde, poder pedir una actualización de las bases científicas que se piden en los programas para poder ver cuánto se puede avanzar en eso. Yo creo que el otro punto, y esto se ha dicho en otras sesiones, hay que, digamos, señalar que lo que hace, lo que, digamos, el nombre social está previsto, ¿verdad?, como autónomamente por parte de los adolescentes de 14 años en adelante, pero de 14 años para atrás, y sobre todo con los niños más pequeños, que no tenemos casos de 3 años, eh, ok, nosotros no tenemos casos de 3 años, pues, yo creo que hay, pero eso tiene que ver con la familia. O sea, el que se acerca a pedir una orientación, el que se acerca a pedir un apoyo, no es el niño de 3 años, ni de 4 años, ni de 5 años, es la familia la que se acerca a hacer eso y las decisiones de los niños están previstas o cuando se toma la opinión de un niño está previsto en la ley de garantías con el concepto de la autonomía progresiva del niño. La autonomía progresiva del niño es algo que se tiene que evaluar. No todos los niños a la misma edad tienen el mismo nivel de desarrollo y por lo tanto parte del proceso que se hace cuando uno trabaja con niños es identificar si ese niño, de acuerdo a su nivel de desarrollo, no solo de acuerdo a su edad, tiene capacidades para poder tomar decisiones que son decisiones mediadas por adultos, no son decisiones completamente autónomas. Por algo, las personas son, digamos, tienen distintas posibilidades y distintos derechos. Entonces, yo creo que ahí hay un asunto que es importante tomar en consideración. Nosotros no hacemos fiscalizaciones, insisto. Muchas gracias, señora presidenta. Me gustaría preguntar cuáles son las otras entidades públicas que están recibiendo recursos, presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social. Sería un punto. El segundo punto,
Dado que aquí estamos en una etapa relativamente experimental de lo que es el tratamiento de menores de edad con disforia de género con enfoque afirmativo, ¿quién es responsable personal y civilmente si esta cuestión no funciona o si se genera daño a los menores? ¿Quién personalmente tendría que responder a esos menores que han sido derivados desde una oficina local de la niñez si la oficina local de la niñez ha cometido un error y despacha a un menor que no debiese terminar en el sistema PAIC a ese sistema, concretando posteriormente a través del enfoque afirmativo una transformación o una conversión que no era en su mejor interés? ¿Quién es personalmente responsable? ¿Quién tiene que responder ante la justicia? ¿Quién tiene que responder entonces civilmente al menor? ¿Solamente el Estado va a ser una cuestión así? ¿O tenemos responsabilidades individuales por los errores en la práctica médica, en la práctica psicológica y también desde el punto de vista administrativo? Nos han dicho que esta es una política de Estado, lo escuché aquí mismo. Una política de Estado. Es interesante que un tratamiento médico sea una política de Estado. Las conversiones, lo dice la propia definición, señora presidenta, disculpe, dice, la terapia de conversión se usa como un término general para describir intervenciones de una naturaleza muy amplia, todas las cuales tienen en común la creencia de que la orientación sexual o la identidad de género de una persona puede y debe cambiarse. Perfecto. La reconversión, si es voluntaria, no. No es lo mismo, no es exactamente lo mismo. Al final lo que están planteando es lo siguiente. Más allá de lo que es la orientación sexual, aquí se está planteando que la identidad de género puede ser entonces intervenida por parte de nuestro sistema. Y si eso termina planteándose como un error, ya que es la razón por la cual en Inglaterra se paralizaron todos estos programas, o cuanto menos se les dio otro enfoque. Si eso termina presentándose como un error, ¿quién es responsable? ¿Los que escribieron los informes? ¿Los que impulsaron la política? ¿Quién se hace personalmente responsable por esto? Porque normalmente lo que nosotros vemos es que la institucionalidad se lava las manos. ¿Quién sería responsable por impulsar todas estas iniciativas? ¿A quién van a poder demandar los menores en su momento si llegan a la conclusión o se llega a la conclusión de que todos estos tratamientos fueron un error o un abuso, en el peor de los casos? Muchísimas gracias. Sí, gracias, presidenta. Saludar a la subsecretaria. Yo dos cosas muy concretas porque nos queda poquito tiempo. Yo hasta aquí he podido encontrar la resolución exenta que aprueba las recomendaciones del año 2021 y la que aprueba las orientaciones técnicas del año 2023, pero hasta aquí no he encontrado la que aprueba el PAIC, que es bien importante, porque en el fondo, fíjese, acá uno de los temas controvertidos va a ser si el artículo de la Ley de Identidad de Género, que yo fui parte de los, digamos, miembros de la comisión mixta, entonces lo conozco muy de cerca, lo que ahí se discutió, lo que se pretendía, lo que no se pretendía, da o no da espacio a los términos en los cuales se ha desarrollado el programa, porque cuando una ley, presidenta, muy cortito, hace una delegación a una instancia reglamentaria, evidentemente lo hace en el marco del ámbito de aplicación de esa ley. Usted no podría por vía reglamentaria regular cosas no contenidas en la ley y mucho menos excederse a lo que ha sido la historia legislativa, el marco. Entonces, hasta aquí no he podido formarme una opinión porque no encuentro el cuerpo legal normativo que regula el PAIC, sino que más bien solo regulo, por decirlo así, sin ánimo de ser latero, las normativas potestades reglamentarias subyacentes a ese documento. Entonces me gustaría que la subsecretaria nos cuente cuál es, poder acceder a él, poder revisarlo, ahí vamos a poder ver los considerandos que se tuvieron a la vista, en fin. Y lo segundo, y es interesante porque, dado que aquí se tomó la decisión de que el programa de acompañamiento que deriva de la Ley de Identidad de Género se extendía a menores desde los 3 años, eso es una decisión discrecional, por no ponerle ningún atributivo ni descalificativo de ningún tipo, hay que hacerse la pregunta de qué evidencia se tuvo a la vista para eso, porque el argumento de que siempre se está mediado por adultos no es tan concluyente, presidenta, porque acá, perfectamente en el marco de que el PAIC incorpora el establecimiento educacional, un adulto podría no ser su padre, podría ser un director, podría ser una parvularia, podría ser un profesor, que en opinión de él, un niño que forma parte de su aula,
requiere un acompañamiento y hoy día el PAIC existe esa posibilidad. Al punto de que incluso puede ser a contrapelo de los padres y ahí se genera toda una conversación con la dupla psicosocial. Entonces, todo esto no es tan como se aquí se ha planteado. De minuto que usted abre la puerta para menores de 3 años, y nadie ha pretendido creer que va a llegar una guagua de 3 años gateando una oficina, porque el que cree eso evidentemente tiene un problema de sentido común, sino que aquí lo que estamos hablando es que de minuto que el programa se extiende a personas desde los 3 años, usted abre a que adultos responsables en posición de garante, al punto de decirles incluso que si no lo hacen podrían cometer infracciones por omisión, puedan generar un acompañamiento de los 3 años. Entonces la pregunta es, ¿por qué se hace eso? Entonces, a mí me parece que esta argumentación de que siempre usted va a requerir a la familia no es tan así, porque hemos conocido casos concretos de gente concreta que hoy día, respecto de menores de edad, está en controversia judicial ante los tribunales de familia porque un tercero responsable, distinto al padre y a la madre, ha generado una situación a propósito del PAIC. Entonces, de momento que usted abrió esa puerta, usted tiene que ser capaz de defender por qué la ley que dio origen a esa normativa le permitía a usted abrir esa puerta y obviamente una vez abierta esa puerta nos tiene que explicar por qué es recomendable hacerlo, cuáles son las causas legales que eso se siguen y efectivamente en esto el diputado Kaiser, por cierto, es una pregunta que es legítima. ¿Qué sucede cuando todo esto falla? ¿Quién hace responsable civilmente y penalmente incluso de esta situación? Gracias, presidenta. Respecto de la pregunta de otras entidades públicas que reciben recursos del Ministerio de Desarrollo Social, para estos efectos, para estos efectos de este programa, nosotros no tenemos ninguna otra institución que reciba recursos, como he dicho, ni pública ni privada. Respecto del programa PAIC, en su diseño, eso tal cual son las reglas, digamos, programáticas, eso está reflejado en el informe, en un informe gordo que se llama Evaluación Ex Ante, está en la página web del Ministerio. Todos los programas públicos, la evaluación ex ante, perdón, la evaluación ex ante, todos los programas tienen todos sus documentos en términos de diseño en el proceso de evaluación ex ante, que es un proceso que es requisito para el presupuesto fiscal. No la tengo en este minuto, pero ahí es donde está el documento que requiere esta resolución favorable, y esta resolución favorable es la que habilita a que el presupuesto fiscal incorpore recursos para ese programa en particular o no los incorpore en el caso que la resolución no sea favorable, y aunque esté en la ley, no hay resolución favorable y no se puede ejecutar ese programa. Entonces, ese es el proceso para los efectos. El ejecutor o los ejecutores son los responsables, son los que definen, ¿verdad?, las reglas de ejecución, las orientaciones propias del proceso. Perdón, subsecretaria, pero no existe entonces el número, No lo tengo, pero lo podemos mirar, corroborar le después. podemos hacer llegar Para que nos pueda corroborar. eso. Ya, bien, puede continuar. Puede continuar la subsecretaria. Respecto Dijo que no tenía- de la orientación, yo quiero decir que el concepto, podríamos hablar mucho rato y no tenemos tiempo, pero este concepto de cambio de sexo y identidad de género es un concepto que se ha discutido latamente, digamos, en todas las sesiones. El tema de la derivación y de la orientación es algo que realmente desde las OLN, y yo hablo desde lo que a nosotros nos corresponde, desde las OLN se pondera cuál es la situación, dónde se necesita orientación, qué tipo de orientación se necesita, y eso es lo que se deriva, ¿verdad?, a la entidad correspondiente, que puede ser el programa PAIC si está en un servicio, porque tiene un nivel de especialización en esa materia. Lo que vaya pasando en el proceso, lo que ocurra en el proceso final, etcétera, hay que recordar que todos los funcionarios públicos tenemos responsabilidad, sobre todo cuando tenemos responsabilidad funcionaria, que es responsabilidad como funcionario público y también como persona. Si alguien comete un error en el trabajo que tiene que hacer, no solo es responsable públicamente, también es responsable como persona. Entonces, yo creo que podríamos dar varios ejemplos, dependiendo de la trayectoria de lo que señala el diputado Kaiser, de quién sería responsable de qué cosa en qué momento.
O sea, no hay que pensar de que porque un servicio público atiende a alguien, no es responsable de las cosas que se hacen en ese lugar. Hay responsabilidades en la práctica médica, hay responsabilidades en la práctica profesional, en la práctica psicológica. Eso está todo regulado en términos de las responsabilidades civiles, penales y profesionales que uno tiene. Entonces, no me parece que cada programa tenga que ir señalando cuáles son esas responsabilidades. Perdón, subsecretaria, voy a solicitar a la sala la aprobación de extender por 10 minutos. Sí, pero por eso, pero no, 10 minutos, la sala Yo comienza a las 12. terminé. No sé si usted quiere algo más. Perdón, para clarificar, la diputada Schneider lo da solo por 5. Ya, aprobado entonces, para que concluyan. No. Yo simplemente decir que vamos a mandarle la documentación que si es que digamos, si es que no la han tenido, y que en general, solamente para cerrar, cuando nosotros decimos que la familia es la que participa, la familia es la que recibe la orientación, estamos hablando realmente de los cuidadores principales del niño. No estamos hablando del profesor, ni estamos hablando, ¿verdad?, de la educadora de párvulo del jardín. Tal vez ellos pueden levantar el caso y llamar a la familia, pero el proceso de acompañamiento que está previsto es un acompañamiento a los adultos que viven con los niños, no es un proceso de acompañamiento al profesional que detectó, digámoslo así, la situación. Bien, subsecretario, le voy a pedir que nos pueda enviar el número de resolución que aprueba el PAI, y voy a dar, voy a dar la palabra por 1 minuto a la diputada Muñoz, otro minuto a la diputada Schneider, que me había solicitado, otro minuto al diputado Schubert, y luego, como no va a dar el tiempo, usted nos puede responder esas preguntas por escrito, de acuerdo a lo que a lo mejor nos alcanza. Muchas gracias. Sí, ya se lo dije. ¿Por oficio? Por oficio, sí. Ya, entonces, por Sí. oficio. Por favor, subsecretaria. ¿Tiene la palabra diputada Muñoz, 1 minuto? Sí, gracias, Reclamo. presidenta. Bueno, ya hemos visto que el Estado ofrece, ¿cierto?, un solo modelo, el afirmativo, y en este contexto se entiende que hay uno solo que lo está implementando. Pero ¿qué va a hacer el Estado, ¿cierto?, para que los otros modelos de intervención puedan ser parte, ¿cierto?, de todo lo que está ocurriendo en el ámbito de la implementación del PAIC? Gracias, presidenta. Bien, gracias, diputada Muñoz. Tiene la palabra diputada Schneider, ¿no? Tiene la palabra diputado Schubert. Muchas gracias, presidenta. A ver, aquí se nos ha hablado del programa de apoyo a identidad de género y la evaluación ex ante del año 2021. Yo la tengo aquí en mis manos y usted acaba de señalar que no hay una terapia que es afirmativa, pero este mismo documento que emana de su misma repartición señala en la página 3, dice, en relación al primer componente, los programas con mejor resultados que son los que se conocen como género afirmativos, es decir, aquellos que buscan afirmar la identidad y convicciones, y cita un programa en inglés que se llama An Affirmative Intervention, y después dice Family Acceptance Project, promover la aceptación. Más adelante, si es que a alguien le queda alguna duda, habla de 3 componentes. El primer componente se llama aceptación género afirmativa, se llama género afirmativa, y dice, el objetivo es entregar orientación al niño, niña, adolescente, afirmando su identidad de género. Y así, una y otra vez hace referencia a que es afirmativo. Página 5, reforzar los controles de salud en enfoques de género afirmativo y lograr, de esta forma, la atención género afirmativa dirigida, donde se espera que produzca el acompañamiento de la afirmación de su identidad con el objeto de afirmar su identidad de género. Luego habla la subsecretaría más adelante de salud, los controles de salud y enfoque género afirmativo. O sea, está plagado de, no hay otra terapia que no sea género afirmativa. Así se llama en todas partes. Entonces, la verdad es que está señalado una y otra vez, y más adelante sigue llamándose. Entonces, la verdad es que yo creo que no hay duda de que es solo género afirmativa. Porque así lo describen ustedes mismos en el propio documento que usted señala. Entonces no entiendo cómo pueden decir que no, que cada uno se orienta como le parezca, y según, si solamente se da la opción y siempre habla exclusivamente de género afirmativo. Gracias. Bien, gracias, diputado. Tiene 1 minuto, subsecretaria, para que nos... No. A ver, yo me referí a que cuando nosotros pedimos la acreditación de las organizaciones sin fines de lucro, nosotros no les pedimos una definición de un enfoque en particular. Parte de lo que nosotros tenemos que revisar y evaluar tiene que ver con la evaluación ex ante, en lo que yo señalé, que había que revisar las
bases científicas que son las que están ahí. Si usted se fija en el diseño de esa evaluación ex ante, que es como se presentó el programa en el año 2021 o 2020, inició el proceso, las evidencias que están puestas ahí son las evidencias que se entendieron vigentes en ese momento. O sea, toda la argumentación que está ahí es consistente y se evaluó como consistente con las evidencias que estaban dispuestas en ese minuto, que son evidencias científicas. Entonces, yo creo que también hay que medir, digamos, que si hay cambio en la evidencia, uno tendrá que cambiar los programas, pero tampoco hay un cambio trascendental en la evidencia que existe. O sea, todos los cambios que los juicios que se están emitiendo es por la lectura en particular de un informe con un conjunto de citas que en la práctica dice que no hay evidencia ni a favor ni en contra, no que hay perjuicio. Entonces, eso es lo que hay que evaluar precisamente en la evaluación ex ante. Para eso está ese proceso en el Estado chileno. Bien, habiéndose concluido el tiempo, estamos en la 1:51, así que se cierra la sesión.